Saludamos a Hugo Machiavelli. Hugo Machiavelli ya está ahí firme para seguir con todo esto. ¿Cómo andan Florencia, Fernando, todo este gran equipo, Cecilia de Vana que se va a quedar? Porque la actualidad se impone y porque, como después vamos a comentar, Alberto está en su laberinto. En el medio de los problemas internos, tiene ahora, con la decisión de la Corte, me parece que un problema que achica su poder. Si el poder de Alberto estaba en cuestionamiento, la Corte le da, no quiero usar palabras que no sean inadecuadas y menos por el horario, pero digo, le da un revés, lo decimos mejor, le da un revés que respalda la reforma constitucional del 94 y que me parece nadie está hablando, más allá de las discusiones políticas, tal vez mejora a la Argentina, la hace más federal, reafirma la autonomía de los distritos, de las jurisdicciones. Es cierto, le quita poder a un gobierno o a un país que necesita de gobiernos, no somos parlamentaristas, sino presidencialistas. Pero Alberto tiene otros problemas y vamos a estar analizando, por supuesto, este fallo de la Corte que tiene muchísimas repercusiones, mientras esperamos, como ustedes decían, la palabra del presidente y la palabra de los que le siguen al presidente, que ya sabemos que van a estar embatiendo o declarando en contra de la Corte, la van a tratar de todas maneras. Y hoy va a ser posibles. un día duro para la Corte en materia de repercusión política. Totalmente. Desde el kirchnerismo, ¿no? Totalmente. Hugo, me quedé pensando, dijiste, es un Alberto Fernández que pierde poder, pero que también la Corte lo va a obligar a consensos. No es solo que la nación pierde poder en realidad, me parece, ¿no? Bueno, en algún punto le dice hasta dónde llega el poder de la nación y que si quiere más, se puede. Es una cuestión de buscar los consensos. Es muy bueno lo que decís, tal cual. Es lo que la Argentina no logra hacer hace décadas, engrietadas de hace tiempo. Yo recuerdo incluso cuando muchos periodistas discutíamos al poder desde el lugar en donde nos uníamos como contrapoder. Eso fue cambiando con la inauguración del primer gobierno kirchnerista. Hasta ese momento, claramente cada una de las instituciones ocupaba un lugar determinado. Los periodistas también como contrapoder. Después pasó lo de la grieta. Y me parece que ahí es donde el gobierno está perdiendo el poder que le gusta. Porque mira, el dato de que Cristina use los aviones de nuevo para sus traslados casi particulares implica que el poder que le gusta a un sector del kirchnerismo es el poder del Estado, que da puestos de trabajo desde el Estado, que permite la ampliación de ese sector. Pero el privilegio le gusta. Claro, el empobrecimiento de la Argentina. Efectivamente los datos son muy negativos para la Argentina, están demostrados, están a la vista, lo de la pobreza, entre otros indicadores, y hay que mirar a Santa Cruz, por donde el kirchnerismo pasó, dónde se originó y cómo quedó hoy. Y me parece que ese es el tipo de poder que se le resta a un Alberto que está muy cuestionado puertas adentro. Bien, Hugo, te dejamos y te seguimos con todo el equipo. Muchas gracias. A Mariana también. ¿Qué programa metieron? Están todos preparados. Qué programa, muy bueno. La verdad que estuve escuchando cada una de las líneas cuando ustedes analizaron este fallo, la entrevista con Jorge Liotti. La verdad y se queda Cecilia, te dejamos. Y se queda Cecilia de Vana, que es una capa. La escuchaba con atención también porque va segmentando este párrafo o alguno de los párrafos de este fallo tan fundamental para la democracia incluso. Para mí hay que ir un poco más allá de la foto y eso es lo que intentaremos analizar en Más Data. Un abrazo, Hugo, te seguimos. Gracias. Atención, la Corte Suprema de Justicia acaba de emitir un fallo histórico. Por un lado, el análisis político, porque claramente el beneficiado en esta puja por el decreto 241, el decreto de necesidad y urgencia del 15 de abril pasado, que fue cuestionado por el gobierno porteño en el marco de la presencialidad escolar, demuestra que la Corte avala indirectamente a la postura del gobierno de la ciudad. Y decimos indirectamente porque en el fallo se deja traslucir que además hay un reconocimiento que va más allá del DNU sobre la autonomía porteña en materia del dictado de clases y pone en juego los futuros decretos que pudiera dictar el presidente Alberto Fernández con motivo de la pandemia, y eso implica necesariamente la búsqueda que el propio presidente está haciendo en el Congreso, buscando una ley que por ahora no está determinada, pero que pudiera requerir los superpoderes para próximas medidas. Tenemos el fallo, tenemos los detalles, está con nosotros Cecilia de Vana, está Mariana Arias, ya vamos a comunicarnos con Guadalupe Vázquez, con Ezequiel Spillman,
todos los detalles para analizar el fallo de la Corte Suprema que avala la presencialidad de las clases en la ciudad. El gobierno porteño será mesurado en sus declaraciones, por el contrario, por las fuentes cercanas al gobierno nacional. Se cree que ya vendrán las embestidas de quienes van a señalar a la Corte como parte de incluso el lawfare. Pero claramente, Cecilia, acompáñame en esto, va a haber novedades fundamentales, porque ¿qué se deduce finalmente de la decisión, en este caso escrita, en este fallo por la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Hugo. Bueno, es un indudable fallo de jurídico de impacto altísimo a nivel político, ¿no? Era un fallo muy esperado y sobre el que había expectativas respecto de lo que podía suceder con la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, que el gobierno porteño decía desde el 16 de abril que se estaba violando, ¿no? Decía el artículo 2 del DNU de Alberto Fernández, viola la autonomía de la ciudad. Bueno, hoy la Corte le dio la razón con eso, le dijo que efectivamente se estaba violando la autonomía de la ciudad. Ese, sin lugar a dudas, es el primer gran espaldarazo que tiene el gobierno porteño de cara a lo que viene, ¿no? Porque, digamos, tiene este fallo, tiene lineamientos a futuro, tanto para el gobierno de ciudad como para el gobierno nacional. Sí. Y en ese sentido, te digo, tuvo un llamado de atención muy grande el gobierno nacional. A ver, a la hora de exponer sus fundamentos sanitarios, la Procuración Nacional del Tesoro, a cargo de Carlos Zanini, entregó un escrito de 113 páginas. Bueno, en esas 113 páginas había distintos argumentos, muchos de ellos sanitarios. Bueno, la Corte hoy consideró que no fueron suficientes, que el gobierno no dio argumentos sanitarios suficientes que avalaran la decisión de cortar con la presencialidad de las clases. Totalmente, ¿no? Totalmente. Esto que vos señalás como falta de argumentos también es un revés político, pero para entender la cuestión judicial hablamos con Hernán Capielo. Hernán es un experto y, bueno, alguien que recorre los pasillos de Comodoro Pi como corresponde a un gran periodista. Y quiero que tratemos de analizar, Hernán, qué significa este fallo de la Corte en lo político y en lo judicial. Me parece que por más que el decreto expiró al que se refiere este fallo, me parece que es muy valioso porque marca pautas para adelante, como estaba explicando recién Ceci. Acá lo que está estableciendo es que primero es un fuerte espaldarazo a la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. La Corte viene diciendo desde 2016 que la ciudad de Buenos Aires se asemeja en su estatus a las provincias. Y no solamente para litigar, es decir, para reconocer la competencia originaria, sino también como territorio. Lo que están diciendo los jueces de la Corte también es que el Estado Nacional puede disponer medidas interjurisdiccionales, pero que no puede disponer medidas por sí mismo sobre la ciudad, violentando o impidiéndole ejercer a la ciudad el derecho de garantizar la educación. Y contame qué dicen del AMBA, Hernán, que ese es un detalle que también la escuchaba Cecilia entre los dos, cuando hablan de esta nueva región señalada a partir de la pandemia, pero me parece que la Corte hace un señalamiento en particular, ¿no?, de la región metropolitana. Ahí el voto mayoritario, el de Rosati y Maqueda, dicen que el AMBA como tal no existe, digamos, que es una construcción que se hizo en el decreto, pero que son jurisdicciones separadas. Y acá expresamente se refieren a ese punto y dicen que no puede haber como una decisión que esté afectando a esta construcción, digamos, que es una construcción que no es necesariamente una construcción real. Estoy buscando a ver efectivamente el párrafo, pero hay una expresión específica sobre este asunto. Habla de una cuestión conjetural, ¿no? Le dice en una de las partes del fallo que el AMBA es una construcción, algo conjetural. Está muy bien, pero además le está dando indirectamente, por lo que se deduce del propio fallo, una lección institucional sobre las regiones al presidente. Yo no diría geográfica, pero lo trata de ubicar sobre la imposibilidad que tiene el presidente, por más que este sea un país en donde la figura presidencial es fundamental, aunque se la ve desdibujada en este gobierno en particular, eso es una opinión, por supuesto, y la región del AMBA no existe como tal para fijar normas
que llama la atención para un profesor de Derecho como Alberto Fernández haya intentado impulsar. Yo no sé si le faltó la expertise o una cantidad de consejeros que pudieran entender lo que la Corte le está respondiendo. Casi es aleccionador para él o para su gobierno. Sí, en realidad lo que hizo el gobierno fue recurrir a esta figura del AMBA porque era la manera de hacerle el bypass a los problemas, era la manera de establecer un problema interjurisdiccional que avalaba la intervención del Estado Nacional. Claro. Y la Corte le dice, no, mire, nos dimos cuenta, constitucionalmente el AMBA no existe, son dos regiones diferentes y por eso en esas regiones los estados tienen autonomía para disponer, por ejemplo, la garantía del derecho a la educación. Mariana Arias tiene una pregunta, pero claramente, Hernán, después cuando los periodistas analizamos y hablamos de cierta improvisación, quedan en evidencia porque al analizar este fallo demuestra el problema jurisdiccional, demuestra el problema de no contemplar la última reforma constitucional. Pero les quiero preguntar también a Cecilia, antes de la pregunta de Mariana, para después, por supuesto, si esto mejora o no, nos mejora como país más allá de la decisión puntual. Mariana, ¿tienes una pregunta? Tenía una pregunta, sí, que tenía que ver con cuál es el camino que marca hacia adelante con respecto a los decretos de necesidad de urgencia, que también ahí menciona que deben pasar por el Congreso, ¿no? Que no pueden ser abusivos de alguna manera. Sí, digamos que lo que establece es que tiene que estar justificado adecuadamente. La Corte encuentra que está huérfano de fundamentación el decreto como para sostener la preeminencia de lo sanitario por sobre lo educativo. Algunos de los jueces de la Corte señalan incluso, creo que es el voto de Rosenkrantz, que enumera las razones que había establecido la Nación para decir que había habido mayores contagios, y dice Rosenkrantz que eso no está adecuadamente explicado, que no hay suficiente información que avale esas conclusiones. Inclusive después el voto de Lorenzetti también es muy interesante porque en los párrafos finales también lo que menciona es la imposibilidad de que la nación avance sobre las autonomías provinciales. Dice, la ciudad y las provincias pueden regular la apertura de las escuelas. El Estado Nacional solo puede regular el ejercicio del derecho a la educación de modo concurrente con las provincias, dice, pero no puede sustituirlas ni decidir de modo autónomo, es decir, por sí mismo. A ver, esto también es un espíritu que atraviesa todo el fallo de la Corte y que es que estamos hablando de un federalismo de concertación. Las provincias y la nación no actúan una en contra de la otra. Dice que tienen que actuar juntas. Dicen que la Constitución... Hay un pueblo para un país que es uno, regido por la misma Constitución, y tiene que ser producto de acuerdos entre las jurisdicciones. Buenísimo tu punto, Hernán, buenísimo el punto, porque en definitiva, insisto, cuando nosotros señalamos que la política se judicializa, es porque evidentemente parece que la gestión política no está a la altura de las circunstancias. En el mundo se analiza qué disciplina o qué gestión estuvo a la altura de la pandemia. Bueno, claramente los médicos, claramente las ciencias biológicas, las que descubrieron la vacuna, y los peores calificados, pero no solo en la Argentina, fueron los políticos que nunca advirtieron, que no pudieron manejarlos, salvo algunos, como en el caso de Reino Unido o Israel, que están manejando de mejor modo este tema. Ahora, en la Argentina, evidentemente, el enfrentarnos no sirve, el decreto intentó eso, y personas como Goyán, que representa en este caso al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, decía esto, mirá. Urbanos, las decisiones de salud o que involucren cuestiones de salud que se tomen de un lado o del otro, o las decisiones que se tomen de un lado o del otro, impactan en los demás. Es decir, no es una cuestión que una decisión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es solo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es para todo el país incluso, más allá del conurbano. De lo sanitario, me parece que en las decisiones judiciales tendría que contemplarse en una pandemia principalmente el problema de salud.
No hay autonomía entre lo que hace un municipio y lo que hace el de al lado en salud, porque el virus no se corta en la General Paz. Sería una aberración que se decidieran sobre cuestiones de salud separando las jurisdicciones como que son cosas autónomas. Esto no es un impuesto que va a afectar a la ciudad o a la provincia o a un municipio. Es una cuestión de salud que lo que pasa en ese lugar no afecta solamente ese lugar. Claro, por supuesto que no habló de la causa Cunita Goyán, ¿no? Donde estuvo investigado, pero sí habló de una aberración y que el virus no para en la General Paz. Insisto sobre esto, el nivel evidentemente de los dirigentes se parece bastante a ciertos niveles de la Argentina, desgastados y contradecidos ahora por un fallo, me parece. Lo de Goyán, intentando decir que puede ser una aberración, un fallo, lo autocalifica a sí mismo, ¿no? Hernán, me parece que es como digamos, lanzar expresiones sin saber bien cuál es la consecuencia de sus dichos, de sus maneras, de la forma en que tienen para encarar la gestión política, pública en este caso. Sí, lo que pasa es que, digamos, no escapa a la consideración de la Corte esto que decía Goyán en cuanto a la interdependencia o a la posibilidad de que el virus vaya de municipio a municipio. Lo que dice la Corte es que esto tiene que ser producto de un acuerdo. Claro. Que tiene que ser producto de un consenso. Digamos, dice, hay uno de los votos de los jueces, dice, la Constitución ha querido hacer un solo país para un solo pueblo. No habría nación si cada provincia se condijera como una potencia independiente, pero tampoco la habría si fuese la nación quien socavara las competencias locales. Es decir, tiene que haber un equilibrio y una concertación a la hora de tomar estas políticas o estas decisiones. Cecilia, viste que muchas veces cuando analizamos incluso la justicia y la política se habla de Venezuela como posible o como modelo. Este fallo de la Corte evidentemente marca que hay una justicia o una Corte Suprema, que es el máximo tribunal en materia del Poder Judicial, fuerte, sólido y contestatario. ¿Cuál es tu mirada sobre el fallo que acaba de salir? Bueno, la verdad es que me parece que es un tribunal que básicamente lo que hizo es ir al origen, ¿no? Ir a la Constitución y más precisamente a la reforma de 1994, donde empieza esta autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Y en ese sentido no es para nada un detalle menor que dos de los ministros de la Corte son dos convencionales constituyentes, ¿no? Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosati, que de hecho hacen un voto conjunto y, bueno, fundamentan, digamos, ahí su decisión. En ese sentido me parece que realmente es un fallo que es para resaltar en el punto de vista que básicamente va a la Constitución y ratifica eso que se decidió en 1994, ¿no? Entonces, me parece que es un fallo sólido y que además toma varios de los argumentos que había dado Eduardo Casal, el procurador, en su resolución de la semana pasada, en su dictamen, y también hace hincapié en la falta de argumentos sanitarios por parte del gobierno a la hora de defender su decisión. Y vinculado, estrictamente a la educación, hay un fallo, hay un párrafo del fallo que es muy interesante que dice: esta Corte ha dicho que el Estado Nacional establece las bases generales y debe respetar las decisiones locales. Y en caso de desacuerdo, hay una guía relevante en las pautas que fija el Consejo Federal de Educación. Ahí tenemos parte del paso. Impecable, impecable, Cecilia. Es un párrafo corto, pero muy contundente. Pero es decir, claro, lleno de contenido y de la información que pareció faltarle al DNU. Bueno, la Corte advierte, por supuesto que aquí hay tres poderes. Por eso nosotros señalábamos de entrada, y cuando hablamos con Sapsay, entre otros constitucionalistas, decían, el artículo 28 de la Constitución dice que no se puede gobernar por decreto, por DNU, si funciona el Congreso. O en todo caso, un decreto tiene que ser avalado por el Congreso. Bueno, la Corte le puso un freno. Ahora, sí, Cecilia, ibas a concluir con algo. No, sí. Perdón, era ese párrafo que yo leí, me parece que resume parte del origen de este conflicto, ¿no? Es decir, que si se hubieran mantenido un diálogo y no se hubiera cortado unilateralmente, como sucedió a mediados de abril, cuando Alberto Fernández decide suspender la presencialidad de las clases, si eso se hubiera discutido en la política, bueno, no hubiéramos tenido la necesidad de judicializarlo, ¿no? En la Corte había cierta molestia, porque entendían que este es un problema de la política que debió, en primer lugar, haberse solucionado ahí. Claro. Entonces, por ahí lo que viene a traer es, sobre todo, zanjar una discusión que
nunca debió haber llegado a la justicia, ¿no? Ahora, Hernán, ¿qué estarán analizando en el gobierno? Porque mientras tanto, mientras esto ocurre, por ejemplo, Cristina pide ahora ser sobreseída, como en el caso de la causa dólar futuro, donde lo logró, en la causa Memorándum por Irán. Recordemos que esa causa fue instruida por el juez Claudio Bonadío, que tenía la convicción de que ella era parte de un armado para encubrir a quienes habrían atentado contra la Argentina. En ese tema, ¿qué imaginás, Hernán, que va a responder el gobierno? ¿Va a decir que la Corte es parte del lawfare? Sí, bueno, el gobierno un poco se lo veía venir esto. El presidente Alberto Fernández, cuando en su último discurso algunas de las manifestaciones que hizo eran casi preventivas frente a lo que podía llegar a estar diciendo la Corte. Claro. Y me parece además que hay que considerar que este es, ojo, el capítulo 1 de 2. Porque el segundo capítulo que se viene es la discusión por los fondos de coparticipación de la ciudad. Ahí está. Te pido un punto ahí que acaba de tuitear Cristina Fernández y seguimos analizando esto. Esto es urgente. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner acaba de tuitear: el 30 de abril el Senado de la Nación fue notificado de una insólita, ya empieza con los adjetivos, e inédita resolución por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Cava. Seguimos con el hilo del tuit de Cristina Fernández de Kirchner. De esta manera está respondiendo al flamante fallo de la Corte Suprema de Justicia que le da un revés al gobierno. Ahí está Cristina. Sigue en el hilo de Twitter diciendo: creacionó, en esa resolución se hacía lugar a una acción de habeas corpus contra el Congreso de la Nación, intimándolo para que en 15 días sancione leyes. A ver, ese mismo día, el 30 de abril, seguimos el hilo de tuit, la Cámara Contenciosa Administrativa Federal, a pedido de Clarín, dice Cristina Fernández de Kirchner, decidió suspender la vigencia del DNU que declaró como servicio público a la telefonía celular, internet y la televisión por cable. O sea, a ver, te van a poder aumentar el cable, internet y el celular cuanto, cómo y cuándo se les dé la gana. Como verás, el Poder Judicial es también tu problema. Claro, ahí está, ¿eh? Hoy la Corte acaba de decidir, en plena pandemia decretada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de emergencia sanitaria sancionada por el Congreso de la Nación, y con más de 65.000 muertos en la Argentina, que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene competencias para tomar medidas sanitarias. Me parece que no es así, no. Pero sí. Ante ese escenario, bueno, a ver, ante ese escenario, andamos por ahí en el hilo largo de Cristina, que no tuitea nunca, cuando lo hace, dice: ante este escenario, digo yo, para poder gobernar, ¿no será mejor presentarse a concursar por un cargo de juez al Consejo de la Magistratura, o que un presidente te proponga para ministro de la Corte? Una oración un poco larga, con muchos conceptos. Sinceramente, dice Cristina Fernández, está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas, elegidas por el voto popular, ya no son como antaño. Bueno, democrática justamente significa que hay un poder judicial, ¿no? Claro. Bueno, atención, Cristina Fernández habla de los golpes, arrancó con un hilo de tuit muy, muy fuerte, señalando incluso que la Corte le da la derecha a posibles aumentos en el marco de servicios públicos, telefonía celular y, por supuesto, yendo contra el fallo de la Corte para señalar que no hay autoridad por parte de un presidente para tomar medidas sanitarias, cosa que no responde con exactitud a lo que el fallo de la Corte señala. Hernán, ¿seguís ahí? Entiendo. El fallo no obstaculiza o no le dice al presidente que es incapaz de tomar medidas sanitarias. Además, son poderes independientes, la recordamos, en democracia hay 3 poderes. Lo que pasa es que vemos siempre el accionar del Ejecutivo en general. Pero el Poder Legislativo, el Poder Judicial, entiendo, tienen también su poder. Y el Poder Judicial, que es el lugar donde se dirime lo que puede estar bien o lo que puede estar mal, le dice al gobierno: conversen entre ustedes, porque la Constitución así lo señala,
no tomen medidas unilaterales, porque no estamos en 1780, sino que estamos en 2021, en posmodernidad y con un país federal, ¿no? Hernán, y ahora la sumamos a Paulo Oliveto, que tiene para decir también varias cosas. Hernán, te vos te preguntabas qué está pensando el gobierno, ya está. Digo, esto es un golpe institucional, y entiende que hay un avance, digamos, del Poder Judicial sobre el resto de los poderes del Estado. No, la Corte no dice que no puede tomar medidas sanitarias el gobierno. Lo que está diciendo es que no puede con esas medidas avanzar sobre otras derechos, como es el de la ciudad, y deberes, como es el de la ciudad, para garantizar la educación. Eso es lo que está señalando. Y después ahí hay una mención que está haciendo Cristina a dos decisiones de la semana pasada, uno de la Cámara del Crimen, que hizo lugar a un habeas corpus diciendo justamente: a ver, basta de gobernar por decreto, que se sancione una ley para gestionar la pandemia, que de hecho es la iniciativa que tuvo el presidente, que anunció el presidente el viernes pasado. Correcto. Y el otro fallo se refiere a un fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que lo que invalida es este DNU vinculado con las telecomunicaciones, que ya de hecho estaba suspendido por un fallo de la justicia cordobesa. Correcto. Con lo cual tampoco varía la situación. Pero vienen a la carga, Hernán, y el tuit de la vicepresidenta me parece que implica una serie de acciones que vamos a intentar analizar. Le incorporamos a Paulo Oliveto, tiene varios comentarios para hacernos a propósito de la decisión de la Corte y del tuit de Cristina Fernández, que señaló la palabra golpe, entre otras, en este largo hilo de tuit. Hola, Paula, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Preocupadas, ¿no?, por la reacción de Cristina Kirchner en este momento, que los argentinos estamos tan angustiados. La agenda de la vicepresidenta, que de alguna manera desconoce la Constitución, desconoce el Estado de Derecho, desconoce la República, preocupa. Porque si vos no crees en la división de poderes, no crees en la República, no querés creer en lo que son los pesos y contrapesos que se tienen que dar, y en la Constitución como ordenadora de nuestro contrato social, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué pretenden? ¿Qué tipo de Estado nos están proponiendo? ¿Un Estado donde quien gana las elecciones circunstancialmente puede avanzar sobre los otros poderes de la Argentina? Porque lo que está diciendo Cristina es eso. Lo que está diciendo Cristina es que una mayoría circunstancial que le dio los votos le permiten a ella y a su partido de gobierno poder avanzar sobre la justicia, sobre el que piensa distinto y sobre la Constitución. Porque en definitiva, acá no hay una cuestión meramente política. Acá hay una defensa de una Constitución que establece que la ciudad de Buenos Aires tiene su autonomía, tiene sus derechos, así como la tuvo Santa Fe, así como la tuvo Córdoba, así como lo tuvieron otros gobernadores que para hacer ejercicio del decreto en sus territorios tuvieron que adherir al decreto. Esa posibilidad no se la dieron a Horacio Rodríguez Larreta. El presidente creó una figura jurídica que no existe, que se llama AMBA, para dominar un territorio que es la Ciudad de Buenos Aires, que la gobierna la oposición. Y eso es autoritarismo en estado puro. Entonces, ¿Hay un ahora, freno, Paula, con esta Corte, con esta decisión de la Corte, a ese sector ultra acá? ¿Y cómo pueden responder desde ahí? La Corte falló conforme a derecho porque la Constitución del 94 no le permitía otra interpretación. Aquel que se equivocó fue Alberto Fernández, que si hubiese acordado con Horacio Rodríguez Larreta los términos de las restricciones de acuerdo a los datos sanitarios que tenía el jefe de gobierno, nada hubiera pasado. El que se pone en esta encerrona política, el que muestra cada día su debilidad, es el presidente, y lo hace de manera berreta y chiquilina, con perdón de la figura presidencial, que está absolutamente devaluada. ¿A ustedes les parece que hoy, en un momento donde el gobierno tiene que pacificar, tiene que darle certeza a los padres que están angustiados, redoblan la apuesta, hablan de golpe,
desconocen la Corte Suprema y nos llevan a mayor crisis institucional. La gente nos está pidiendo a la clase política que los ayudemos, que les resolvamos los problemas. La gente no llega a fin de mes, tiene hambre, no sabe a qué colegio van a mandar a los hijos o cuándo los van a mandar al colegio. No pueden pagar la obra social, se están quedando fuera del sistema. Falta trabajo y esta persona nos lleva todo el tiempo a vivir sus odios y sus amores. Y los argentinos tenemos derecho a tener certezas, a saber cada día que nos levantamos cómo vamos a poder proyectar nuestra vida. Y ¿saben qué? Yo soy representante de ese pueblo, un pueblo que quiere salir a la libertad sin grietas y sin odios. Entonces, acá no triunfó nadie, ni la oposición ni el oficialismo. Acá lo que se ganó es el Estado de Derecho. Y que me digan, ¿qué sociedad puede crecer donde el Estado de Derecho no tiene respeto y no tiene razón de ser? Es muy peligroso lo que está planteando la expresidenta Cristina Kirchner, porque la que está haciendo un golpe de Estado, avanzando sobre la justicia todo el tiempo, golpeando las instituciones y creyendo que porque la votaron el 48% de los argentinos se puede llevar puesta a la sociedad, a la Constitución y a un presidente que fue elegido por el pueblo, la que está haciendo el golpe es ella. Cecilia, tenías una pregunta, ¿no? Sí, en realidad hay un análisis político, me parece, que acá la lectura, hablando también incluso de lo que decía Paula, de la figura de Alberto Fernández, hay una indudable lectura política de lo que significa que Cristina Fernández de Kirchner ya haya salido a responder a lo que sucedió y lo hace aún antes que el propio presidente, ¿no? Antes de que conozcamos la posición de Alberto Fernández, conocemos la de Cristina Kirchner casi inmediatamente, ¿no? Poco después de conocer el fallo de la Corte. Una Cristina virulenta. Y está bien, volvió. Sí, definitivamente es ella. Digo, y que la habíamos visto horas antes cuando plantea la nulidad de la causa del pacto de entendimiento con Irán. Digo, o sea, vuelve a poner al Poder Judicial más que nunca como su enemigo preferido, digamos. Está bien lo que decís, muy bien, Cecilia, porque además me parece que los tiempos judiciales y esta decisión le juegan en contra por los procesos que enfrenta Cristina Fernández, entre otras la causa de obra pública, que está en pleno juicio, ¿no? Bueno, hay una realidad, digamos, ellos asumieron el 10 de diciembre de 2019 y de entonces acá la única buena noticia realmente que ella tuvo fue que la sobreseyeron y cerraron la causa de dólar futuro. En lo demás, su situación judicial no varió, no mejoró y eso es gran parte de los reproches que tuvo en su momento contra Marcela Lozardo. Perdón, y que Alberto Fernández la termina entregando a su amiga y socia, como lo termina haciendo, ¿no? De un modo bastante brutal en una entrevista periodística. Sí. ¿Paula? Yo coincido con el análisis de Cecilia. Ahora, que pensar que una persona se puede liberar de causas solo por el hecho de haber ganado una elección es también, de alguna manera, naturalizar que haber ganado las elecciones te permite avanzar sobre todo y exculparte de la posibilidad de que te investiguen, que te juzguen y que jueces independientes definan cuál va a ser tu futuro. Y esto es muy grave también, porque que a Cristina la haya votado parte de la sociedad es para que le resuelva la economía, la salud, la educación, la infraestructura a un país, no para que ella zafe como millonaria que es de todas sus causas, ella y su funcionario. Pero bueno, si no saben qué, es la Argentina doblegada a lo que quiere una facción, un grupo o una familia. Yo sabés lo que veo, Ceci, Hugo, es que nos la pasamos relatando como si fueran normales cosas que son brutales. El Estado es mío, ¿no? Porque, hijos. Por ejemplo, ahora OPI Santa Cruz publicó muy bien, que es este grupo de periodistas donde está Rubén Lasaño, entre otros, en el sur, van retratando el uso de Cristina de los aviones de aerolínea. Es decir, el Estado es mío, da empleos públicos, logró así penetrar en organismos judiciales, lo hizo en la FIP, nunca se fueron algunos sectores vinculados con la Cámpora, generó empleo público como si el Estado fuera el gobierno kirchnerista o el gobierno de turno que ellos manejan, ¿no? Hay una distinción también en lo que ella pide en determinadas causas y no en otras, ¿no? Digo, va por la nulidad de pacto de entendimiento con Irán, que es
junto a Dólar Futuro, por ahí las dos causas que eran como más flojas, ¿no? Porque tiene que ver con decisiones de gobierno y no hace, digamos, alarde ni pedidos en otras causas como Otesur Los Sauces, Obra Pública o Cuadernos de la Corrupción, claro, que son expedientes donde lejos de deliberarse e investigarse hechos de decisiones políticas, tiene que ver con corrupción, sobornos, lavado de activos, después del fallo de Ruta del Dinero Acá, que dice que los fondos que manejó Báez o que lavó vienen vienen desde el 2003 al 2015, claro. En la lectura en ese juicio se señaló que aumentaron los fondos que recibió Báez durante el gobierno de Cristina Fernández, más que en el gobierno de Néstor Kirchner. Pero Paula, vos tenías una idea que continuaba con esta cuestión. Sí. Yo lo que digo es, después de los tuits de la presidenta, del presidente retrasando su acto de las 11:30 de la mañana con Trota, que entre otras cosas es una persona absolutamente lábil, porque sí, es correcto hasta que se queda en un cargo no pensando Paula, lo mismo, o sea, acomodaticia. Pero yo quiero decir una cosa. Paula, permíteme una interrupción, que tenemos a Patricia Bullrich. Quédate conectada con nosotros, por favor. Queremos las voces, en este caso Bullrich, que va a hablar del fallo de la Corte, pero también del tuit de Cristina, donde habló de golpe de Estado, tal vez. Patricia, gracias por este contacto. ¿Cómo va? No, gracias a ustedes. Bueno, tu reflexión. Bueno, en primer lugar, muy contenta con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, porque sienta un precedente que le da a la ciudad su plena autonomía, algo que nosotros venimos debatiendo y discutiendo desde hace muchísimos años, y que hoy se dan además en el marco de algo muy importante para la ciudadanía y para los ciudadanos, que es la educación. Y además, bueno, en un marco en el que hoy hay millones de chicos sin educación en la provincia de Buenos Aires. Esto demuestra que realmente tenemos que avanzar ahora en la provincia de Buenos Aires para que los chicos tengan educación, que no podemos seguir como estamos, y que la misma autonomía que tiene la ciudad de Buenos Aires para decidir sobre la educación, la tiene Kicillof para decidir sobre la educación en la provincia de Buenos Aires y no condenar a los chicos a la falta total y absoluta de clases. Ojalá tuviera la misma mirada, en vez de aceptar un decreto de necesidad y urgencia del presidente de la Nación, ojalá tuviera esta misma valentía, esta misma decisión. ¿Escuchaste el tuit, o pudiste leerlo, mejor dicho, de Cristina Fernández, donde habla de la Corte casi señalándola responsable o vinculándola con un posible golpe? ¿Pudiste ver los tuits de recién hace instantes? Sí, los acabo de ver. La verdad es que, a ver, Cristina cada vez que tiene un fallo que no le gusta, habla de golpe. Es decir, me parece algo ya ahí lo estamos repetitivo, absolutamente fuera de lugar y sin sentido. La verdad que se calme, que entienda que hay división de poderes, que vivimos en una república y no en una monarquía, que entienda en qué país vive, con qué constitución vive, y que se deje de hacer terrorismo, la verdad. ¿Pensás que ahora se viene una andanada de ataques contra la Corte por esta decisión? Ataques, sí, pero la Corte está bien parada, hay 4 votos a favor, así que está bien parada, va por el camino correcto, que es los derechos federales que tiene nuestro país, respeta la Constitución, así que, bueno, quien no está bien parada es la vicepresidenta, que quiere que la Corte sea una Corte adicta, una Corte cristinista. Así que van a hacer ataques, pero yo creo que se está demostrando que es mucho más fuerte los resguardos institucionales que tiene el país en la Corte, en este caso la Ciudad de Buenos Aires, también la Ciudad de Mendoza, que tuvo la misma decisión, en el retroceso que hizo la provincia de Entre Ríos, que dijo no hay clases y ahora dice que va a haber. Es decir, hay mucho más resguardos en la ciudadanía, en la oposición y en los distritos y en la Corte, que hacen que
tengamos un respiro en este momento de tanta angustia. Nos falta que se convenza Kicillof. Nos falta que se convenza Kicillof. Rápido, por favor, Kicillof, porque hay millones de chicos sin estudiar. Ahí el tuit de Cristina dice que los golpes contra las instituciones democráticas, bueno, de algún modo vincula a la Corte con los golpes. Es decir, me parece que se viene un ataque, tal vez un apuro en la reforma judicial, en la embestida contra Casal. ¿Qué están esperando y qué va a hacer Juntos por el Cambio para responder si es que ustedes también quedan en el marco de esos ataques? Estamos preparados para ir contra cualquier tipo de superpoder, para defender la autonomía del Ministerio Público y que no sea elegido un Ministerio Público, digamos, adicto al poder. Estamos preparados y vamos a resistir en todos los ámbitos en los que tengamos que resistir. El Parlamento, la justicia y, por supuesto, también con la ciudadanía. Esto es un freno. ¿Y cómo queda Alberto Fernández? Digo, tiene un problema interno, ya lo hemos visto con Guzmán, con Basualdo, bueno, con la pérdida de ministerios que va copando el kirchnerismo más ortodoxo dentro del gobierno. ¿Cómo queda el poder de Alberto? ¿Cómo queda la figura del presidente, Patricia? Ausente, la verdad que el presidente es como que se le va desvaneciendo su figura y su poder a un nivel ya que en estas decisiones importantes habla la vicepresidenta y no él. La verdad es que me da mucha lástima que un presidente pierda la oportunidad de dirigir un país cuando fue elegido por el 48% de la gente y esté en una situación de tanta debilidad. Está Paula Oliveto con nosotros, le pedimos que nos aguarde porque queremos seguir analizando esto, pero Mariana Arias, Patricia tiene una pregunta para hacerte, por favor. Hola Patricia, ¿cómo te va? Este fallo de la Corte sienta precedente incluso para próximas acciones del presidente con respecto a sus DNU, ¿no? Que debe hablar con la Corte o debe rivalidarlos con la Corte, perdón, con el Congreso. Bueno, está claro que cuando el Congreso está en pleno funcionamiento, funcionó hasta un sábado, que era la Pascua judía, el Congreso en pleno funcionamiento y siguen sacando DNUs. Está claro que el 20 de marzo del año pasado se podía sacar un DNU porque no sabíamos dónde estábamos parados, qué pasaba con la pandemia, cómo llegaba. Ahora, a partir de ahí, la costumbre del DNU ya se lo dijo la Cámara Criminal. Basta de DNUs. Vaya al Congreso. El Congreso es el lugar donde se deciden los derechos, los deberes y los alcances constitucionales. Así que ya le avisaron, basta de DNUs. ¿Y le aprobarán en el Congreso esta ley de superpoderes que busca Alberto y que señaló el otro día en el último dictado del decreto vigente ahora? Nosotros no, ningún superpoder, mucho menos un gobierno que agarra los superpoderes para hacer lo que está haciendo ahora, que es destruir las autonomías federales, cortar las clases, destruir el trabajo de la gente, de ninguna manera. Y además por principios. Por otro lado, bueno, esperemos que no haya diputados bisagra que le den este poder extraordinario a nadie. ¿No tiene los votos? No lo sé, pero espero que no. Espero que haya conciencia en los diputados y en los senadores de la Nación. La última, Patricia, porque sé que estás llegando a una reunión. Sí. En el marco de un presidente ausente, así lo señalaste, ¿cómo hace la Argentina para seguir en este trámite, digamos, de dificultades económicas, de falta de vacuna, de emergencia sanitaria? ¿Cómo seguimos? Y así estamos, con un pueblo absolutamente angustiado, en soledad, que siente que no hay ningún tipo de conducción en un momento tan difícil como una pandemia, que el gobierno vuelve a repetir lo mismo que ya fracasó, y sin expectativa. Nosotros como Juntos por el Cambio tenemos que comenzar a reconstruir expectativas porque la sociedad está angustiada, una angustia impresionante, una angustia social como la que yo no vi en la historia de la Argentina. Gracias, Patricia, por este contacto. Gracias. Y la pregunta se la extendemos mientras esperamos que hable Alberto Fernández con el ministro Trota. Van a anunciar entrega de computadoras. Bueno, el problema es la conectividad, porque, claro, el gobierno insiste, y la Corte le da un revés en la ciudad al menos,
con la ausencia de clases, sobre todo en el nivel inicial, en la primaria, en donde los chicos aprenden, digamos, la lectoescritura y ahora reparten computadoras, pero no hay conectividad. Este es el otro tema, pero le preguntamos a Pablo Oliveto, quien está con nosotros, si le van a dar finalmente los superpoderes que pide el presidente Alberto Fernández para el Congreso, en el Congreso, que se le apruebe. Paula, ¿estás? Sí, estoy. ¿Vos me escuchás? Sí, perfecto. De ninguna manera, de ninguna manera. El Congreso tiene que ser un vector para frenar el abuso de poder del partido de gobierno. Y bueno, y si logran los votos, porque siempre hay diputados panqueques, diputados comprables, se les va a caer la careta de cara a las nuevas elecciones y la gente podrá ver quién defiende la Argentina, su constitución y sus derechos, y quienes los venden al mercadeo desde su banca. Y la verdad es que una reflexión, no hay persona que más golpea al presidente de la República que Cristina Kirchner. El golpe al presidente diariamente se lo da el kirchnerismo, la cámpora, que no respeta la figura del presidente. Tuvimos 2 días con zozobra porque el presidente no pudo desplazar a un subsecretario por problemas internos. Y hoy estamos, y se queda o no se queda el ministro de Economía. Vimos partir a la ministra de Justicia, su amiga del alma del presidente de la Nación, porque no respondía a los intereses personales de Cristina Kirchner y su familia. Entonces, lo que necesitamos los argentinos es certeza, prudencia, poder proyectar nuestra vida, y lo que está pidiendo la Corte es una república de consensos, de concertación, y la respuesta no puede ser el odio, no puede ser la confrontación, sino buscar que la clase política encuentre las formas para evitar que la gente sume más angustia a la angustia que produce la pandemia. Y si Cristina, si Alberto, si todos ellos deciden avanzar contra el procurador, contra las instituciones, contra la Corte, contra los jueces, contra los diputados de la oposición, contra los gobiernos de la oposición, ahí estaremos, en las bancas, en las calles y con la gente resistiendo. Ahora, resistiendo. El gobierno insiste con las restricciones, la Corte le da un revés, el gobierno, con Alberto Fernández a la cabeza, ¿toma nota de esto y cambia o sigue a Cristina, que acaba de señalar el fallo de la Corte vinculado con un posible golpe? Yo espero de corazón que el presidente de la Nación dé tranquilidad en este momento, acate la decisión de la Corte y finalmente nos dé un poco de alivio a los argentinos en este momento tan triste. Como últimamente él está radicalizándose más, cada vez que su jefa política se radicaliza, tengo pocas esperanzas de que así sea, pero hago votos por la tranquilidad de la Argentina y por el futuro de mis hijos y de los hijos de todos, que el presidente acate y no nos lleve a una mayor crisis institucional. Permitime que Mariana Arias tiene una pregunta para hacer. ¿Qué tal, Paula? Recién nombrabas el conflicto entre Basualdo y Guzmán y te quería preguntar si finalmente Guzmán se fuera del gobierno, eso no debilitaría aún más al presidente Fernández y ya daría por hecho que la que manda es Cristina Kirchner. Yo creo que, hola, buen día, buenas tardes, Mariana. Yo creo que la actual vicepresidenta y expresidenta todos los días nos demuestran a los argentinos que la que manda es ella. Esa frase que dejó trascender la cámpora, de que Basualdo se va a ir cuando Cristina quiere que se vaya, de alguna manera es demostrarnos que quien conduce no es el presidente de la Nación, como establece la Constitución, sino su segunda, la vicepresidenta. Y la verdad es que lo cierto es que Basualdo no se fue, lo cierto es que Guzmán hoy es un ministro de Economía muy debilitado, que está negociando de manera muy desventajosa, sin apoyo político, una deuda, y tenemos un ministro de Economía debilitado en un momento donde la economía está sufriendo una crisis muy importante. Claro. Entonces, si uno reflexiona qué está pasando,
no hay peor enemigo que el enemigo que tiene adentro el presidente. Entonces a veces buscan culpas en la gente, en los estudiantes, en los runners, en la oposición, en los periodistas, y en realidad habla de la poca concertación que tiene su propia fuerza política, del poco apoyo que tiene el presidente y de la forma tan brutal que tiene de ejercer el poder, con sus odios, con sus broncas, con sus batallas perdidas y personales que tiene la señora Cristina Fernández de Kirchner, la señora vicepresidenta. Ya no sé ni qué decirle, porque la verdad que estoy pensando a dónde nos lleva. Claro. Esos tweets nos están adelantando una radicalización, y nosotros tenemos que saber leer lo que nos está anunciando. Más que pensar en lo que vaya a decir el presidente, hay que saber interpretar a dónde nos quiere llevar Cristina Kirchner. Y esta es la preocupación, acaba de tuitear Cristina, te agradecemos mucho el análisis. Pablo Oliveto, en instantes, habla Alberto Fernández, está ahora mismo con el ministro Trota, en instantes, aquí Javier Milei. ¿Cuál es la economía de los próximos días? En instante, más data, aquí por La Nación Más. Seguimos en Más Data, habla el presidente Alberto Fernández, ya está con nosotros Javier Milei, Cecilia Devana, Mariana Arias, todo el equipo, Guadalupe Vázquez, que se está tomando nota porque tiene información sobre lo que el presidente va a decir después del reciente e impactante fallo de la Corte Suprema de Justicia que le da un revés al gobierno. Tuiteó Cristina Fernández, lo analizamos con Pablo Oliveto, habló de posible golpe, dijo que la Corte era responsable además de otros tipos de aumentos, habló, bueno, de grupos hegemónicos o, en todo caso, de lo que intentan instalar como lawfare, mientras el poder de Alberto está en un laberinto, claramente. ¿Lo escuchamos, Alberto? ¿Está hablando en este momento? ¿Sí? No está hablando en este momento, ya lo vamos a escuchar. Javier Milei, queremos preguntarle por la economía. Claramente es uno de los temas que más nos preocupa, porque en medio de el nuevo decreto hay cierres de comercios, aumenta el desempleo, crece el déficit y las ferias que no terminan de resolver el problema económico. ¿No, Javier? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Hugo? Un gusto enorme estar aquí y compartir aquí el espacio con estas dos grandes mujeres, digamos, que te acompañan en este programa. Y básicamente lo que te diría es, Argentina inexorablemente va a explotar. La única pregunta es ¿cuándo? No, ahora quería que esperáramos un segundito, Javier, puede ser, porque está Guadalupe Vázquez ahí ya comunicada con nosotros, con mucha información sobre el fallo de la Corte y sobre lo que está pasando en este momento con Alberto Fernández. Hola, Guada, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Ahí me estaba bajando el volumen, está hablando Axel Kicillof, así que esto puede demorar un rato. Ya sabemos que cuando agarra el micrófono Axel puede largarse a hablar largo y tendido. Bueno, ¿qué está haciendo? Sí. Contanos, Guada, algunos detalles, adelantanos. ¿Qué está diciendo Kicillof en este momento? ¿A qué se está refiriendo? ¿Al fallo de la Corte? Todavía no, recién agarra el micrófono Kicillof. Trota habló recién y no se refirió al fallo de la Corte, pero sí el eje de por donde va a pasar el acto claramente tiene que ver con diferenciarse del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de lo que es Juntos por el Cambio en cuanto a lo que ellos dicen como que son un gobierno que prioriza la educación. Lo dijo el ministro Trota y basó sus argumentos en que aumentó la inversión educativa según los datos que maneja este gobierno y que en el gobierno de Macri justamente pasó lo contrario, que se bajó la inversión en educación. El plan justamente apunta a marcar esa diferencia. Son las famosas netbooks del plan Conectar Igualdad, ¿se acuerdan? Sí, claro. Fueron entregadas 5 millones de computadoras durante el gobierno de Cristina, después se descontinuó el gobierno de Macri, lo que argumentó en ese momento es que se estaban entregando netbooks en colegios y a chicos que no tenían conexión de internet, con lo cual no tenía sentido seguir entregando computadoras, cuando en realidad lo que había que hacer era algo quizás menos vistoso,
para presentar en los medios, pero que era el paso anterior necesario, que era invertir en la conectividad, ¿no? En que tengan Wi-Fi los chicos. De hecho, Guada, efectivamente en el conurbano hay zonas donde no hay conectividad. Perdón la autorreferencia, me pasa, yo soy profesor universitario y hay personas que no se conectan, incluso hay algunas que dicen o tengo imagen o audio, entonces no pueden tener las dos cosas a la vez. Y esto pasa a nivel universitario, pero el problema es mucho mayor cuando pasa en los niveles iniciales, ¿no? Es así. Lo que pasa es que si uno lo ve con fines electorales, es mucho más redituable a nivel clientelístico entregar computadoras que hacer todos los trabajos de cableado para tener internet, digamos. Eso tiene mucha menos repercusión en los medios, una obra de cableado para llevar conectividad a la gente que no tiene conexión, y entonces se opta por entregar computadoras antes de hacer todo el trabajo que demandaría mejorar la conectividad en Argentina, ¿no? Que ya de por sí es bastante mala. ¿Qué sospechás que va a decir Alberto, Guada, vos que sabés todo un poco antes? No, sí, obviamente va a ser alguna mención, quizás no directa, pero sí va a ser alguna mención con el tema de la priorización de la educación. Ellos quieren dejar en claro que no es que Rodríguez Larreta es el estandarte de la educación como está quedando ahora Rodríguez Larreta, ¿no? Esto es lo que le está molestando al gobierno. Entonces, por eso es que armó este acto que se hace en Ezeiza, porque ahí hay una planta de BGH, se va a hacer con la empresa Newsan, que es una empresa que también fue muy favorecida por los subsidios durante el kirchnerismo, con esto de favorecer la producción nacional, por ejemplo, con el ensamblado de artículos electrónicos en Tierra del Fuego. Se van a hacer 633.000 netbooks, son las que se van a entregar, pero también hay que aclarar que esto recién va a ser en julio, con lo cual los chicos que no tienen presencialidad ahora no van a haber resuelto su problema en el corto plazo. Son como los hospitales, viste, que inauguraban, pero después no abrían, viste, Guada. Pasa mucho con esta obra pública, mucha inauguración, mucho corte de cinta, pero poco realismo, poca solución a los problemas de fondo, me parece. Exacto. Recién en julio, si todo anda bien, se van a entregar 80.000 computadoras en julio, con lo cual mayo, junio y julio, digamos, hay que ver cómo se resuelve el tema de la presencialidad o la virtualidad para estos chicos. Y el plan implica, se llama Juana Manso, Plan Federal Juana Manso. Implica también que va a haber un portal para permitir aulas virtuales, capacitación docente y lo que hace también hincapié el gobierno, que ya lo está llamando soberanía tecnológica, es que no va a haber consumo de datos. Los chicos se van a poder conectar sin tener consumo de datos y sin que esto implique un gasto monetario por parte de los usuarios. Guadalupe, esto sería como una especie de manotazo de ahogado para justamente contrarrestar esto que como estandarte del progresismo, que es la educación, le robó Larreta al gobierno nacional, ¿no? Exacto. Claro, ellos quieren también mostrar que ellos también tienen iniciativa y que el hecho de que ellos no estén promoviendo la presencialidad ahora no quiere decir que no estén interesados en la educación. Esto es un poco el mensaje que quieren dar. Lo que pasa es que los hechos hablan por sí solos, ¿no? Claro, porque ahora con el fallo de la Corte se le va a complicar, no solo por el tema de la Ciudad de Buenos Aires, sino con otras provincias que están en la misma situación y no necesariamente provincias de un signo político contrario. Lo que está pasando en Santa Fe con Perotti cortó la presencialidad, pero solo por una semana, no lo quiso hacer en un principio con esos 15 días que había pedido el presidente, y ya le está pidiendo al gobierno nacional que modifique el criterio epidemiológico por el cual Santa Fe, Rosario y San Lorenzo, que son las ciudades que en este momento no tienen presencialidad, puedan volver a la presencialidad. Así que con este fallo, Perotti también
puede tener esa iniciativa, después va a depender de una decisión política. Un nuevo escenario puede político, tener también Guada. la iniciativa de volver a la presencialidad. Un nuevo escenario político, quédate, porque mira, Milei levanta la mano y quiere dar una apreciación sobre esto, y Cecilia de Habana te quiere hacer una pregunta o quiere hacer un aporte. Milei, sí, te escuchamos, Javier. A ver, el punto es el siguiente. Me parece que lo de Cristina Fernández de Kirchner es verdaderamente irritante. Pareciera que desconoce el sistema republicano en el cual está inmersa. A ver, ¿de dónde viene la república y la división de poderes? Básicamente en el presidente está la figura del monarca, que cuando entra en vicio se vuelve tiranía. La figura del Congreso, que cuando, digamos, se desvía se vuelve en oligarquía. Y entonces aparece el Poder Judicial como contrapeso para evitar justamente la oligarquía y la tiranía. El tuit que manda Cristina Fernández de Kirchner es de un totalitarismo enorme. Vamos a repasar el tuit. Es propia de un tirano. Vamos a repasar el tuit ahora. Porque aparte va de patadas con lo que dice la Constitución. Se supone que Argentina es un país federal. De hecho, cada provincia tiene a cargo su propia responsabilidad sobre la educación. Sinceramente, permitime, sinceramente está muy claro, dice Cristina Fernández de Kirchner en un largo hilo de tuit, que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular ya no son como antaño. A ver, le cuesta expresar, y lo hace de manera indirecta, ¿no? Esto este tipo de expresiones tiene un nombre que no recuerdo ahora en términos gramaticales, pero lo hace como por elevación. ¿Para qué decir? ¿Que está haciendo un golpe la Corte? Pero aparte es gravísimo, es un poder del Estado acusando a otro poder del Estado de hacer un golpe. Digo, no sé si realmente toma dimensión de lo que está diciendo la vicepresidenta. Es muy fuerte. Es muy grave. Es una acusación realmente muy grave. Que toma dimensión. Está pisoteando el concepto de república, se está erigiendo como una auténtica autoritaria y además el tipo de democracia que entonces ella tiene en la cabeza es lo que se llama la democracia ilimitada, que es básicamente una dictadura del pueblo, digamos, o sea, donde te convertís en la más acérrima expresión del populismo. O sea, es tremendo, ese tuit es de una gravedad institucional feroz. A ver, y también hay que leerlo en un contexto. La Corte Suprema es la gran preocupación de Cristina Fernández de Kirchner, porque ahí van a terminar absolutamente todas sus causas judiciales, todos sus problemas y los de sus hijos. Y la Corte viene dando señales, lo hizo de manera muy fuerte durante todo 2020 con distintos fallos, viene dando señales de que a la corrupción no le da lugar, digamos. Rechazó sistemáticamente muchos pedidos, confirmó condenas. Entonces no deja de ser un motivo de preocupación o el máximo motivo de preocupación. Y lo que vos decías, Cecilia, que conversábamos en el corte, es que la Corte Suprema es donde se dirimen todos los conflictos. La sociedad acordó a través de una constitución y las respectivas leyes obedecer determinado pacto social. En este caso la Corte, cuando hay discusiones, dirime y toma la decisión final y tiene que ser acatada. Ahora, le pregunta a Javier y le pregunto a Guadalupe, si está conectada todavía, si la respuesta de Alberto Fernández se va a parecer a lo que Cecilia de Habana muy bien dijo, a la virulencia de Cristina, o va a ser más moderado. ¿Qué es lo que se espera allí en el acto? En instantes habla Alberto. Ahí estoy justo prestando atención porque está por hablar justamente Alberto Fernández. Yo creo que él ahí va a tener la presión, ¿no?, de no diferenciarse demasiado de lo que planteó Cristina. Por eso Cristina salió rápido a tuitear. Bueno, a marcarle escuchamos a primerearlo. Perdón la interrupción a todos. Escuchamos a Alberto Fernández, está hablando en este momento. Esas son las verdaderas sociedades. Cuando uno mira en muchas latitudes del mundo países que se han fundado sobre lagunas de petróleo o de gas, de energía, y uno ve tanta pobreza en esos países y se pregunta ¿por qué les pasa esto? Es porque otros países desarrollaron la inteligencia, la ciencia y la tecnología necesaria para poder sacar esa energía y llevarse la mayor tajada de lo que sacan. Y yo siempre pongo este ejemplo para que entendamos lo importante que es educar, desarrollar inteligencia.
y también desarrollarlo con criterios de igualdad. Cuando en algún momento dije no me vengan con esto de la meritocracia, fui muy vapuleado por eso. El mérito existe, no cabe ninguna duda. El mérito existe. Pero el mérito, para que valga como tal, exige que todos partan de un mismo punto de partida. Porque si no, algunos tienen más ventajas que otros y por lo tanto el mérito de los que están más atrás generalmente no alcanza para poder llegar a la meta. Y llegan a la meta los que están muy aventajados socialmente. Por lo tanto, tratar de que todos partan de un mismo punto de partida, valga la redundancia, tiene mucho que ver con esa sociedad igualitaria de la que nosotros hablamos y a la que tanto aspiramos. Nosotros venimos de un espacio político que ha hecho del desarrollo humano, del desarrollo del trabajo, un eje central. Somos un movimiento social que nació a la vida política, reclamando la libertad de un coronel, el coronel del pueblo, que desde la Secretaría de Trabajo y Previsión empezó a darle derechos a los que trabajaban. Y la sociedad argentina nunca se olvidó de él, nunca. Porque allí conocieron el aguinaldo, allí conocieron las vacaciones pagas, allí conocieron el derecho a sindicalizarse. Yo me acuerdo no hace mucho tiempo atrás cuando las tapas de los diarios argentinos celebraban que Amazon no dejaba sindicalizar a sus trabajadores. Y ayer Juan Domingo Biden llamó a la sindicalización como una forma de promover los derechos sociales en los Estados Unidos. Y ayer también, o antes de ayer, no me acuerdo cuándo fue que habló Biden, en su discurso de inauguración, discurso formidable, llamó a cuidarse en la pandemia, como lo hizo cuando era opositor y gobernaba Estados Unidos alguien que decía que había que dar libertad y que todo siguiera como si nada pasara. Llamó a promover el mayor programa de empleos de la historia de los Estados Unidos. ¿Y cómo lo hace? Con más recursos, pero del mismo modo que nosotros, promoviendo obra pública. Cuando nosotros duplicamos el presupuesto de la obra pública en este ejercicio, lo hicimos pensando en cuántos puestos de trabajo se podían crear y cuánto esa obra pública podía motorizar al resto de la economía. Y recién me contaba Antonio que desde noviembre hasta acá la UOM aumentó en 18.107 empleados su grupo de trabajadores. Y eso pasa igual en la construcción, donde ya han recuperado 50.000 de los 77.000 trabajos que se perdieron el año pasado durante la pandemia. Y cuando nosotros decimos que ponemos en marcha este plan para llevarle a los chicos y chicas argentinos el acceso a Internet para poder conocer, para poder estudiar, para poder conectarse, lo hacemos construyendo estas computadoras en 8 empresas argentinas. Aquí hay una, hay 7 más. Que nos van a dar 700.000 notebooks al cabo de este año, que es exactamente lo mismo que se entregaron en los 4 años que precedieron nuestra llegada al gobierno. O sea, de los 5,5 millones que se distribuyeron durante los últimos 4 años del segundo mandato de Cristina, a 700.000 durante los 4 años de quien me precedió, a 700.000 en un año solo. Que demoramos inclusive porque había que poner en marcha todo esto en medio de la pandemia con las dificultades que la producción tenía. Y a mí esto me alegra enormemente. Esto está acompañado de otro plan, que es el plan de conectividad, que es llevar fibra óptica a cada rincón del país, para que todos los chicos de cualquier rincón del país puedan acceder a Internet. ¿Y quién lo hace eso? El Estado. Es quien más conectividad tiende.
el Estado Nacional. Porque en los años que me precedieron esperaban que lo hicieran los capitales privados, pero los capitales privados van donde es negocio llevar la conectividad. Y nosotros llevamos conectividad donde hay una necesidad, porque donde hay una necesidad hay un derecho. Y esa es la gran diferencia que tenemos. Esa es la gran diferencia que tenemos. Y la verdad, no nos tiembla el pulso cuando decimos compremos producción nacional. Ahora se lo escucharon contar a Biden eso. Pero cada vez que tomamos el gobierno, dijimos compremos lo nacional, porque comprando lo nacional generamos producción nacional. Empresarios que invierten, dan trabajo. Lo que pasa es que centralmente nosotros lo que hacemos es pensar en nuestra gente. Y otros piensan en sus negocios. Y entonces algunos creyeron que era interesante importar computadoras y que también era interesante importar celulares, hasta que se dieron cuenta que un amigo los estaba produciendo en Tierra del Fuego y ahí dejaron de hacerlo. Pero nosotros no pensamos en eso. Nosotros en lo que pensamos es en el bienestar de nuestra gente. Y en verdad lo que estamos hoy empezando es continuar aquello que empezó Cristina, que discontinuó quien me precedió, y que ahora yo tengo la obligación moral de volver a poner en marcha. Porque Agustina, que es ministra de Educación en esta provincia, sabe que en esta provincia hay millones de chicos en distintas latitudes con distintas realidades. Algunos en buena posición económica, otros en muy mala situación económica. Y el deber que tiene, y donde yo tengo que auxiliarla como Estado Nacional y Nico como Ministro Nacional, es que todos los chicos tengan acceso a esa educación. Que todos los chicos y todas las chicas tengan acceso a esa educación. Porque eso es lo que nosotros creemos. En un tiempo muy difícil, muy difícil. Porque es un tiempo donde la pandemia no nos da respiro. Y donde yo voy a seguir cuidando la salud de los argentinos y de las argentinas, por más que escriban muchas hojas en sentencias. Yo que soy un hombre que ama el Estado de Derecho, y que reivindico el Estado de Derecho, y que respeto las sentencias judiciales, también como hace más de 30 años que enseño Derecho en la Universidad de Buenos Aires, no saben lo que me apena ver la decrepitud del derecho convertido en sentencias. Pero bueno, es el tiempo que me ha tocado, también deberemos luchar contra eso. Y lo que tenemos que hacer es estar más unidos que nunca, para cuidar a nuestros chicos, para cuidar a nuestros adultos mayores, para cuidarnos todos y todas, porque es un tiempo difícil. Es un tiempo donde definitivamente hay un virus, como le gusta decir Axel, que el ojo humano no ve, pero que ataca de modo impiadoso, no solamente la salud, también la vida y también la economía de los pueblos. Ese es el verdadero enemigo que tenemos. Nada de lo que hacemos lo hacemos para complicarle la vida a nadie. Lo hacemos para preservar la salud y la vida de nuestra gente. Y contra eso, dicten las sentencias que quieran. Vamos a hacer lo que debemos. Gracias a todos y todas. Felicitaciones por esto. Muchísimas gracias. Bueno, hay muchas frases, pero la del decrepitud del derecho dictando sentencia me parece que es la más sobresaliente. Por supuesto hay otras un poco más caricaturescas. La de Juan Domingo Biden nos sorprendió a todos acá en el estudio, porque se supone que un presidente es más cuidadoso, al menos las humoradas tiene que explicarlas porque quedan raras. En el medio, insisto, de una flamante sentencia de la Corte Suprema y con una expresión decrepitud del derecho cuando dijo que a él le gusta el Estado de Derecho y enseña derecho.
Es como una contradicción en sí misma. Te agrego un dato, Hugo, de eso. Vos es que el que había llamado la atención porque consideraban que tenía una muy carente visión del derecho era él mismo, porque el viernes 16, cuando se judicializa el conflicto de las clases, él en conferencia de prensa, después de reunirse con Horacio Rodríguez Larreta, dice: creo que esto claramente no es competencia de la Corte Suprema. Y esa misma tarde, la Procuración Nacional, con la firma de Laura Monti, le dijo sin lugar a dudas que era competencia originaria de la Corte. Entonces, en el mundo jurídico decían, pero como Alberto no hace alarde de su rol de profesor de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y no sabe que desde 2016 la Corte viene fallando sistemáticamente en darle a la ciudad estatus de provincia. ¿Lo puede desconocer un profesor? El problema justamente radica en la palabra, en el valor de la palabra, en la credibilidad de la palabra. Hay tuit, tal vez lo pongamos, del 2013, donde él critica a Cristina Fernández porque había cuestionado a la Corte. O sea, en ese sentido es más coherente Cristina, siempre ubicándose en el mismo lugar, que Alberto Fernández, que se contradice, insisto, no solo con sus tuits, sino con sus declaraciones. Ahí vas a tener el tuit. Mirá, esto lo escribió en 2013. Si Cristina Fernández de Kirchner le escribía a Alberto Fernández, no entiende por qué la Corte es un contrapoder, habría que decírselo ahora, recordárselo, deberíamos averiguar quién la aprobó en derecho constitucional. Basta de sofismas. O sea, el mismo presidente hoy que está diciendo que las sentencias son una aberración o una decrepitud de la justicia, evidentemente pone en jaque al sistema porque claramente está discutiendo un poder que le es ajeno, que dice respetar, que le gusta el Estado de Derecho, pero que claramente no comparte cuando él es adverso en sus decisiones. Pero tiene más información Guadalupe Vázquez sobre lo que puede hacer Horacio Rodríguez Larreta luego de lo que fue el discurso de Alberto Fernández. Guada. Esa información la tiene Ezequiel. Yo lo que quería aportar tiene que ver con por qué Alberto Fernández no se refirió en forma clara y concisa. Antes de que hablara, ¿se acuerdan que le dije alguna referencia elíptica va a ser? Pero ¿qué pasa? El fallo le llegó cuando se estaban subiendo al helicóptero para ir a Ezeiza y no llegó a leerlo. Entonces no quiere hacer ninguna declaración concreta sobre el fallo porque todavía lo están analizando. Hasta que eso no ocurra, no va a hacer ninguna declaración sobre el fallo de la Corte, más allá de estas chicanas que dijo, dicten las sentencias que dicten, nosotros vamos a estar siempre del lado de la gente. Básicamente, de ese lado pasa también Horacio Rodríguez Larreta, me imagino que va a hacer lo mismo, no va a haber conferencia de prensa ni nada, pero esa información la tiene Ezequiel. Pero lo que sí también es importante resaltar es que este plan que están presentando, este plan federal Juana Manso, reconoce que hay chicos sin continuidad pedagógica. Estas son las palabras oficiales de la información oficial que dio el gobierno sobre este plan. Se le va a dar prioridad para el reparto de las netbooks a establecimientos con alumnos que han tenido baja o nula continuidad pedagógica. O sea, que reconoce la demanda del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que era decir, se está perjudicando justamente a los alumnos que no tienen conectividad. Bueno, ahora el gobierno está reconociendo que hay alumnos que no tienen conectividad y que por eso no han tenido clases. Sí, no, Mariana, quería preguntarte, ¿vos sabés cuánto tiempo va a tardar este plan de poner fibra óptica? No van a poner fibra óptica. Pero ¿sabés cuál es el tiempo? Porque hablaron de eso. Van a repartir computadoras, no van a poner fibra óptica. Habló de van eso, a repartir 80.000 computadoras en julio. Claro, señaló Alberto Fernández que ellos reconocían, como bien se dice, que hay problema de conectividad y que es el Estado el único capaz de garantizar la conectividad. Claro. Insisto, por eso hay que escuchar a Alberto entre líneas. A lo que se refiere eso es al subsidio que se le estuvo dando para este plan social de las telecomunicaciones, para que no te corten el celular, por ejemplo, si no pagaste la cuenta. Sí. Pero el problema no es el rol del Estado, porque en todo caso el rol del Estado nos ha llevado a tener más de 40% de pobres,
50 en el conurbano. Milei se muere por hacer un aporte porque estuvo tomando nota durante todo el discurso de Alberto Fernández. Pero si el mundo no tuviese bandera, ¿por qué la gente se va de Venezuela o va a Estados Unidos? ¿O por qué viaja a otros países? ¿Por qué migra de la Argentina? Porque evidentemente las condiciones que un Estado que parece bobo no solucionan. Evidentemente las inversiones no llegan, ¿no, Javier? Este es un problema de fondo que tiene la economía argentina. A ver, con las cosas que dijo Alberto en este pequeño discurso, te diría que nadie podría invertir un centavo en Argentina, porque yo he anotado en este pequeño discurso 9 errores groseros. A ver. Primer punto, hace una referencia a los países petroleros, ¿sí? Y como que, digamos, donde están los recursos naturales, a la gente le va mal. Bueno, eso es una estupidez del tamaño de una casa. Después de la crisis petrolera, sí que, digamos, en el 73 y que se la patinaron, aprendieron estos señores. Claro. Y como aprendieron, ¿sabes qué empezaron a hacer? Mandaron a estudiar sus hijos a las universidades más importantes del mundo, ¿sí? Y empezaron a hacer inversiones más allá de los recursos petroleros. Entonces son dueños de grandes compañías y les puedo asegurar que los que están mal en esos países, les puedo asegurar que están muchísimo mejor que los que están bien acá. Primer punto, o sea, esto no es menor porque es una burrada grande, sí, a los efectos de cómo miran al campo en Argentina. Punto 1. Punto 2, en lo que tiene que ver con la meritocracia, esto es una aberración lo que acaba de decir. El concepto de la igualdad de oportunidades es verdaderamente una aberración, está mal. A ver, yo les voy a hacer con un ejemplo fácil para que se entienda. Supongamos que hay dos personas idénticamente iguales, son idénticamente iguales, consiguen el mismo trabajo, tienen la misma remuneración, todo. Pero la diferencia, es más, hasta tienen el mismo tipo de preferencias, digamos, sexuales y por la cantidad de hijos por tener, ¿ok? Digo, para hacerlo bien extremo. Escuchame, espera, tenés 9 puntos. Bancamos un segundito que volvemos a la actualidad judicial porque es inminente las repercusiones en el otro lado, en el gobierno porteño. Seguramente ahora Ezequiel Spilman nos va a contar algunos detalles de lo que puede decir Horacio Rodríguez Larreta. Entendemos que el gobierno porteño, Guada, va a ser más mesurado, por supuesto, porque en este caso la Corte le da la razón, pero porque tampoco quieren entrar en la grieta, porque entienden que hay mucha gente que mira expectante para evitar ver pelearse a sus papás, como muchas, digamos, implican en una metáfora que puede representarlo, ¿no? Sí, hasta ahora lo que dejaron trascender en off, ¿no? Porque ninguno hasta ahora habló en forma oficial, es que no quieren triunfalismos, quieren dar la sensación de que todo continúa igual, llevar la tranquilidad a los padres que tienen los chicos en la ciudad de Buenos Aires, en los colegios, que todo va a continuar igual. Hay que ver qué pasa por el lado político, qué van a hacer los sindicatos, ¿no? Que ese es el otro costado de esta problemática. Claro. Pero por ahora el gobierno de la ciudad se va a mostrar muy mesurado y justamente no va a alentar la confrontación. Permitime que sumo a Ezequiel Spilman con la última información sobre cómo puede reaccionar el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta luego de este fallo de la Corte Suprema de Justicia y de las críticas por parte de Cristina Fernández y de recién por Alberto Fernández. Hola Ezequiel, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Hugo? Muy buenas tardes para vos, para Guada, para Mariana, para Ceci. Déjenme contarles un poco qué es lo que evaluaron en estos minutos, en esta apenas hora y media en la cual salió el fallo de la Corte. En primer lugar, el fin de semana había trabajado todo el equipo jurídico del gobierno porteño en ver cómo avanzaban dado un fallo favorable. Ellos tenían el dato de que hoy salía un fallo favorable. Originalmente durante la mañana dieron a conocer que lo iban a tomar con cautela, tal como muy bien contaba Guada, inclusive con un mensaje que le bajó Larreta a todos sus funcionarios de que cualquier cosa que digan en alguna entrevista radial, si los agarran en un pasillo y los hacen hablar por parte de los periodistas, que no confronten con el gobierno nacional, y un mensaje casi les diría de concordia para seguir trabajando con la provincia de Buenos Aires y con la nación. Ahora, dicho esto, hubo una suerte de festejo íntimo, sobre todo de los asesores jurídicos de Larreta por el fallo, básicamente con una cuestión muy puntual, que tiene que ver no solo con la educación, con por supuesto el aval para poder mantener las aulas abiertas, sino que el fallo, y esto consideran los asesores jurídicos del gobierno de la ciudad, abre la idea, es decir, instala la idea de la autonomía de la ciudad, y eso, cree el gobierno porteño, le puede servir para otras cuestiones, para otros conflictos que se puedan presentar con el gobierno nacional. Y me refiero a temas de seguridad,
temas de transporte o inclusive la disputa que contaba Cecilia más temprano acá en La Nación Más sobre la coparticipación, que les diría que después de la educación es el otro tema que obsesiona a Larreta, ver qué va a pasar con la quinta de coparticipación, la distribución de fondos, que bajó del 3,5 al 1,4. ¿Qué creen en el gobierno porteño? Que la jurisprudencia que baja con este fallo de la autonomía de la ciudad les abre la puerta a otros fallos favorables en otros posibles conflictos, que en el caso de la coparticipación ya se dio, ya está instalado y hasta hay una cumbre en los próximos días para dirimir esto con el gobierno nacional, ¿no? Cecilia. Sí, coincido con Ezequiel y justamente le quería preguntar sobre eso, ¿no? El impacto a futuro que tienen para el gobierno de la ciudad y también si esperaban la contundencia del fallo, ¿no? Porque digo, hubo unanimidad. Tuvieron distintos fundamentos a la hora de los votos, pero fue, digamos, 4-0. ¿Esperaban ese nivel de contundencia en el gobierno? No, la verdad que no, Ceci. A ver, ellos tenían la certeza de que Rosati y Maqueda, por haber sido convencionales constituyentes, sobre todo Rosati, que sabe muchísimo de federalismo, iban a estar a favor de la autonomía de la ciudad, porque básicamente son los dos que más saben de la Corte sobre el tema. Ahora, tenían serias dudas sobre qué iba a hacer finalmente Lorenzetti, si Hayton iba, en lugar de no escribir nada, de no pronunciarse, si iba a dar un fallo en contra, y no pensaron que iba a salir tan a favor de la ciudad. Eso es así como lo plantea Ceci. Inclusive ellos sabían también que Rosengren estaba más cercano a la oposición de la ciudad, pero tampoco sabían cómo iba a fallar y tenían un poco más claro otros de los votos, ¿no? Te diría que la contundencia del fallo y esta cuestión que planteaba, les diría de una cuestión más amplia, no solo el aval para abrir las escuelas, sino para futuros fallos en contra de lo que había planteado Carlos Zanini, el procurador del Tesoro, en el cual directamente la ciudad no tendría autonomía, ¿no? Te insisto con la pregunta, Ezequiel, perdóname. ¿Va a hablar Larreta finalmente o están analizando o no? Claro. No, Hugo, a diferencia de lo que fueron otras presentaciones, inclusive otros fallos judiciales, como fue el fallo de la Cámara Contencioso Administrativa de la ciudad, que lo habilitó a abrir las escuelas, acá no va a haber conferencia de prensa, por ahora no van a decir nada. Estaban pensando en el gobierno porteño en algún pronunciamiento en el sentido de respetamos las fallas de la Corte, qué bueno que se puedan abrir las escuelas y nada más, pero no va a haber conferencia de prensa ni va a haber un pronunciamiento explícito del gobierno de la ciudad sobre un fallo judicial, salvo lo que van a salir a plantear, por supuesto, que van a acatar el fallo y que el fallo, por supuesto, les da la posibilidad de dejar las escuelas abiertas de manera legal, ¿no? Guadalupe, ¿hacia dónde va Alberto ahora? ¿Cómo sigue su ruta en este día tan complicado para él? Va a visitar un vacunatorio en el municipio de Seiza con Alejandro Granados, que es, bueno, un poco para reforzar también esta alianza que tiene Alberto Fernández con los intendentes, así que van a mostrarse en un vacunatorio. Alejandro Granados, el intendente de Seiza, ya dijo, la gente está feliz porque se está vacunando. El hombre de armas tomar, ¿no? Alejandro Granados, que fue ministro de Seguridad bonaerense. Ministro. Sí. Bueno, obviamente no va a un vacunatorio VIP, aunque hay varios, ¿no? Habría que contarle para que sume alguna denuncia, tal vez el propio o la gente que rodea a Alberto Fernández, porque en el conurbano hay varios vacunatorios VIP, pero va a estar intentando difundir que están llegando más vacunas. ¿Qué se espera de las declaraciones de Alberto en las próximas horas? Claro, un poco la estrategia de comunicación es esa, ¿no? Es mostrarlo a Alberto cerca de la gente, vacunando, entregando computadoras, y la corporación jurídica, por otro lado, yendo en contra de los intereses de la gente. Un poco ese es el eje comunicacional. La corporación jurídica. Buena expresión, porque está Javier Lanari con nosotros, que tiene también información de último momento para sumarnos, porque ha sido claramente el fallo de la Corte un revés muy importante para el gobierno en materia política, por supuesto también judicial, y que expone a Alberto Fernández, que recién habló de la decrepitud de la justicia. Evidentemente se viene una avanzada, tal vez de la mano del ministro Soria, contra ese poder que le fue adverso en este fallo. Javier, ¿cómo va? Hugo, buenas tardes. Sí, claramente hay dos visiones contrapuestas, porque por un lado Alberto Fernández ya está intentando dar vuelta a la página, y por el otro lado Cristina, que fiel a su estrategia, a sus convicciones políticas, redobla la apuesta. Es básicamente lo que hace Cristina ante cada derrota política. Fallo previsible, en todo caso. El 4-0, como bien decía Cecilia, es lo que llama la atención, pero después de lo que fue el dictamen de Casal, se esperaba un revés de la Corte Suprema para el Gobierno Nacional. Vos fíjate, Hugo, también que el Gobierno pierde en todos los frentes, porque perdió en la política, porque de alguna manera
encontró en la oposición organizada y embanderada detrás de la apertura de las escuelas. Perdió en la opinión pública porque las encuestas están marcando que la mayoría de la gente está a favor de la presencialidad en las escuelas y ahora pierde la justicia. Por lo tanto, es una triple derrota por parte del gobierno que se embanderó insólitamente en un acto de torpeza política detrás del cierre de escuelas. Algo inentendible, ¿no? El adjetivo corre por tu parte, pero en cualquier caso señalamos que los padres organizados, vamos a hablar con ellos en instantes, de la provincia de Buenos Aires, están que arden, porque ven que sus vecinos en esta región del AMBA, pasando General Paz, pueden mandar a sus chicos al colegio. Y este no es un dato menor. Para los papás que tienen chicos en edad escolar, que están tratando de enseñar a través de las pantallas, mandarlo a su hijo, además de todo el ritual de lo que significa que tu hijo vaya a la escuela, que se encuentre con sus compañeros, que aprenda, que sociabilice. En este caso, los padres del conurbano ven a partir del fallo de la Corte también un reclamo para hacer. ¿Cómo se van a posicionar los padres de la provincia de Buenos Aires frente a lo que la Corte Suprema de Justicia señaló? Pero está Javier Milei con nosotros. Un aporte breve, Javier, porque seguimos con lo judicial a pleno, pero vos habías anotado 2 o 3 cosas que te parecían erróneas en lo económico del presidente. Dale. Bueno, digamos, el tema de lo que hace del enfoque de la meritocracia. Si vos tenés 2 personas iguales, ganan lo mismo, todo, y una decide ahorrar y otra no. La pregunta es, ¿vos no le podés dejar a tu hijo la herencia? Claro. Y obvio que va a partir del lugar distinto, porque vos tuviste otras preferencias, vos ahorraste. Y este hombre, cuando dice eso, lo que está diciendo es que los va a castigar. Aquel que ahorró, aquel que financió el crecimiento vía inversión por haber ahorrado, lo va a castigar. O sea, con lo cual, digamos, además, hay otra falacia de las igualdades de oportunidades. ¿Sabés que gracias a Dios todos nacemos distintos? Claro. Y eso permite la división del trabajo. Ahora intentó explicar lo que antes no había explicado, la meritocracia, porque la meritocracia, ahora dijo, creo en el mérito, pero tiene que explicarlo cuando lo dice por primera vez. No, está bien, pero una cosa es la igualdad de condiciones, en donde tal vez el Estado, pero con una intervención inteligente. No, bueno, no es este tipo de intervención de donde... Pero después el mérito te lleva a lograr determinadas acciones que es parte de la vida privada de cada uno. Exacto, entonces digo que entonces si nace alguien más inteligente, ¿qué va a hacer? ¿Le va a poner un chip en la cabeza para que le haga una descarga eléctrica para que piense como un tonto? O sea, eso lleva no a la mediocridad, lleva al peor de los casos. Después dice burradas ya en términos de leyes de trabajo. A ver, las vacaciones pagas son de 1933. Yo que sepa, Perón no estaba en el poder en 1933. Y después el aguinaldo, que es, digamos, de 1945, digo, era la presidencia de Farrell. O sea que si no tenía autorización de Farrell, no pasaba. Pero además está mal. Porque en realidad, ¿qué es lo que te paga el empleador? El empleador te paga lo que vos, tu productividad, y no te va a regalar nada, ¿sí? No te va a regalar nada. ¿Qué significa esto? Que si vos vas a trabajar 11 meses y vas a cobrar 13, bueno, lo que va a hacer es prorrateártelo. ¿Cómo te los paga? Sí. Te los paga, digamos, un sexto de los primeros 5 meses, te paga 3, se quedan 2, sería es 1,5 y 1,5. Claro. Y después un sexto, 1,5. Entonces eso te da 13, digamos, y eso es lo que vos cobrás. Ese es tu acuerdo. O sea, no te regala nada. O sea, y en realidad todo lo que tiene que ver con la sindicalización y con todas las leyes laborales fascistas copiada de la Carta del Laboro, es lo que hace que en Argentina sea una tortura conseguir trabajo, que sea lo que se queden afuera del mercado de trabajar los jóvenes, con lo cual, digamos, otra de las disparates que dijo. Bueno, Cecilia de Habana, tenés una pregunta, ¿no? Sí, yo le iba justamente a preguntar a Javier, porque, a ver, Alberto habló de igualdad de oportunidades, ¿no? Y digo, a 14 meses de comenzada la pandemia y ante una, pero recontra previsible segunda ola, era, digamos, ¿no tendría que haber sido antes la intención de darle igualdad de oportunidades a los chicos que no tienen computadoras? Digo, ¿no es admitir un fracaso si vos 14 meses después de una pandemia donde tuviste todo un año las escuelas cerradas, recién ahora anunciás esto? Bueno, pero Cecilia, a ver, este es un gobierno fracasado, erró en todo. Es decir, a ver, la pandemia el año pasado se empezó a ver 4 meses antes. Y a nosotros nos engancharon, digamos, y a los gritos, ¿sí?
Sí. Acá. A ver, el año pasado, ¿en qué consistía la estrategia? La estrategia consistía en testeos masivos, ¿sí? Dijeron que iban a cuidar la salud y obviamente no se ocuparon de la economía, entonces Argentina fue la economía que más cayó del G20, 3 veces más que lo que cayó el resto del mundo, llegó a tener la tasa de desempleo en el 29%, 45% de pobres en este momento, 11% de indigentes, o sea, 5 millones de argentinos que no les alcanza para morfar. O sea, hicieron todo ese desastre y era supuestamente porque no se iban a cuidar la salud, que es lo que dice en una de estas partes. Bien, mire, presidente, le cuento que el año pasado lo hizo mal, porque si hubiera hecho las cosas como un país mediocre, hubieran muerto 10.000 personas. Y porque usted tiene un gobierno de corruptos que no quiere dejar de robar y primero afanan para ustedes y con lo que resta decidieron testear y testearon muy poco, sí, ¿sabe qué? Tuvimos 40.000 el año pasado, o sea, su gobierno asesinó a 30.000 personas, ¿sí? Y ¿sabe qué? Esto es mucho peor, porque tenía la posibilidad de redimirse este año con las vacunas. Perfecto. Eso sí, vacunatorio, claro, todo. Claro. Pero, a ver, el testeo, claro. A ver, te doy un dato del testeo para que veas lo aberrante. En Inglaterra, a lo largo de un mes, testean casi al total de la población porque hacen 2 millones de testeos por día. Si Argentina hiciera el equivalente, ¿sabes cuánto tendría que hacer, Hugo? 1,5 millones. Claro. Entonces, si vos no testeás... Con respecto a su población. Claro, si vos no testeás... Ese es el problema. Exacto. Y no vacunás, ¿cuál es la contracara? Y como estos tipos son unos chorros que por cuestiones de robar no vacunan y no testean, la contracara es que vos ponés restricciones más duras. Entonces, no solo que estás avanzando sobre las libertades individuales, que cuando el Congreso está operativo no tiene que salir por DNU, porque hay entrega de libertades individuales y la Cámara de Diputados, justamente, que son los representantes del pueblo, tendrían que estar dispuestos a ceder esas libertades. O sea, o tampoco sabe derecho constitucional. Te lo tengo que explicar yo, que soy un economista matemático. No te enojes. Pero digo, yo soy un economista matemático, mirá si tengo que explicar este tipo de cosas a un eximio profesor de Derecho. Hablando de libertades individuales, hablamos con Nuria Fortunato de Padres Organizados. ¿Qué están pensando en la provincia de Buenos Aires con respecto a la imposibilidad de tener clases después de un fallo que le permite a la ciudad mantener la presencialidad? Gracias por este contacto, Nuria. Bueno, primero que nada, gracias a ustedes por seguir acompañándonos. Y la realidad es que a ver, lo primero que tengo para decirte es que esto es una alegría a la democracia, a la división de poderes. Lo vemos así. Y entendemos que se abre una puerta, que hay una oportunidad en esta división de poderes, que estábamos esperando ansiosamente esta oportunidad. Y obviamente lo que tenemos que hacer es, tenemos que intentar ser escuchados ahora. Sabemos que es un desafío difícil porque parte de lo que propone el escrito de la Corte nos da la posibilidad de que cada jurisdicción avance y sabemos, y hay que ver qué es lo que piensa hacer el gobernador Kicillof y la ministra Vila, y entender, hoy se está reuniendo el Consejo Federal, y entender hasta qué punto creo que la Corte tiene en el fallo, la verdad que lo estamos desmenuzando de a poquito, pero tiene algunas cosas que son, te lo voy a decir no en términos jurídicos, sino como mamá, cuando habla que no se pueden extender determinadas medidas en el tiempo de la manera que se están extendiendo. Entonces, apelamos a que haya un juicio de valor razonable por parte de nuestros gobernantes. Si el gobierno, Nuria, no acepta las condiciones que el fallo propone, el de la Corte, y los escucha a ustedes, que son padres de la provincia de Buenos Aires, que piden que sus hijos vayan al colegio, ¿qué acciones piensan tomar? Nosotros tenemos presentado una serie de amparos que de hecho están en el ámbito de la Corte y que vamos a seguir presentando. Hoy lo primero que salió en todos los grupos nuestros es hay que ir a la justicia, hoy más que nunca hay que ir a la justicia, eso es lo que se está comentando a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires y bueno, veremos cómo se resuelven. Hay ya fallos presentados en la Corte y hay fallos presentados en distintos ámbitos de la justicia que ahora deberán ver qué curso le dan. Claro, Nuria, permitime que sumamos a María Navajas, también de Padres Organizados, pero de la capital. Tenemos todo el escenario para interpretar el fallo de la Corte. Sin grietas, pero claramente María puede mandar a su hijo al colegio en la ciudad y vos, Nuria, no. María, gracias por este contacto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tu reflexión sobre el fallo. Bueno, a nosotros nos deja tranquilos porque bueno, estábamos en una situación de incertidumbre.
ante no tener, digamos, ya el fallo decidido, ¿no? Digamos, consolidada la decisión y que, bueno, que además le da una situación a la decisión del gobierno de la ciudad ya firme, ¿no? O sea, le da ese sustento. Y bueno, desde el punto de vista para nosotros, como los chicos están yendo a la escuela, por supuesto, no cambia en la cotidianidad, únicamente nos modifica esta situación de certeza. Y lo que decías recién, ¿no? Esta disparidad, esta inequidad, realmente nos preocupa y nos ocupa porque seguimos trabajando y en diálogo con los diferentes grupos de padres, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino de las otras provincias donde los chicos han visto otra vez vulnerado su derecho a la educación, ¿no? Con el cierre de las escuelas otra vez. ¿Van a movilizarse? ¿Van a hacer alguna acción? ¿Van a acompañar a los padres de la provincia de Buenos Aires y de otros sitios o no? Sí, nosotros los acompañamos en las acciones que van proponiendo, en todo lo que está a nuestro alcance, siempre. Así que en todo lo que ellos decidan y tanto sea acciones judiciales, lo que recién refería Nuria, o algunas movilizaciones, bueno, siempre los estuvimos acompañando desde nuestras redes, difundiendo y haciendo todo lo que sea que esté a nuestro alcance, digo, para que todos los chicos en la Argentina tengan garantizado su derecho. Mariana Arias tiene una pregunta, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo reciben estas declaraciones recientes del presidente Alberto Fernández que dice, dicten las sentencias que quieran, nosotros vamos a hacer lo que debemos, ¿no? De alguna forma reafirmando la decisión de que las clases no sean presenciales en un punto. Nuria, nosotros vamos a seguir... No, a ver, nosotros vamos a seguir defendiendo los derechos de nuestros hijos. Hoy la Corte creo que avaló lo que la sociedad civil viene reclamando hace más de 9 meses. Y lo que estamos reclamando es simplemente un derecho a la niñez, nada más y nada menos. Y hoy tenemos uno de los poderes del Estado que nos avala y que nos dice, tienen razón. Y nos está diciendo fundamentadamente, porque además lo que presenta el fallo de la Corte son todos argumentos que nosotros venimos planteando. Majo lo sabe perfectamente porque fue una de las gladiadoras desde el inicio. Lo venimos diciendo desde agosto del año pasado. Lo que están vulnerando acá son derechos esenciales de los niños. Y nosotros vamos a seguir defendiéndolos. ¿Estás conmovida por esto? La realidad es que hoy fue un día particular porque yo realmente siento en lo personal que ganamos como ciudadanos, que nosotros nos veíamos avasallados en nuestros derechos y la sensación que tenemos los que estamos coordinando junto con Majo y a lo largo y a lo ancho del país, en la mesa federal de padres organizados, todos nos emocionamos, creo, con este fallo porque hay una oportunidad de que como ciudadanos podamos salir adelante y unidos, sin banderas políticas y sin cosas, podemos llegar a volver a tener una democracia y una república en nuestro bendito país. Creo que es eso lo que personalmente me moviliza y ni hablar de saber que por lo menos hay chicos que van a poder estar en sus aulas y que van a tener equidad, que van a tener una oportunidad, y por todos los chicos que todavía no tienen esa oportunidad vamos a seguir luchando. Por más de que las autoridades digan lo que digan, no nos van a frenar. Escúchame, Nuria, contanos algo de tus hijos, lo mismo a María. ¿Hablan esto? ¿Es posible contarle un fallo de la Corte a los chicos cuando preguntan, quiero volver al colegio? ¿Se puede, no se puede? ¿Están expectantes? Bueno, los chicos, a cada uno, digo, yo tengo hijos de edades muy diferentes, así que la más chiquita entiende poco y nada, por supuesto, pero ella está muy atenta cuando escucha la palabra clases, escuela, me dice, mamá, que no puedo ir a la escuela, o sea, hasta la incertidumbre esa nos atraviesa a todos, por más que no puedan entender exactamente de qué se trata. Pero bueno, creo que para los más grandes les está sirviendo también como un ejercicio de aprendizaje del funcionamiento de una democracia, una república. Mi hijo mayor está en 4º año y bueno, conversamos para que entienda, digamos, cuáles son las atribuciones de los distintos poderes, cómo
traduciendo, ¿no?, todo lo que fuimos aprendiendo en este momento también para los chicos, para que entiendan que esto es no solo por sus derechos, sino también que hay instituciones que están para garantizar esos derechos, ¿no? Acá el papel de la justicia tiene que ver con eso. ¿Nuria? Mira, en el caso particular, hoy pasó algo muy loco, y es que nos empezaron a llamar los chicos. Yo tengo chicos también de 5º y 6º año, y a raíz de esto que no terminan de entender, porque claramente los chicos no sé si terminan de entender el fallo puntual y la redacción, los chicos quieren, nos estaban diciendo, bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros? Y lo que está pasando es un fenómeno inédito en Argentina. La educación es tema de agenda política. Y en una sociedad en la que se cree que los chicos son apáticos, que ya no es como antes, hoy, puntualmente hoy, y a raíz de este fallo, hay chicos en la provincia de Buenos Aires que nos están diciendo cómo los apoyamos. Gracias, me parece Nuria. que eso es fundamental. Gracias. Muy conmovedor lo que cuentan, muy cotidiano, muy importante, diría histórico, lo que se está debatiendo en la Argentina hoy. Gracias, Nuria. Gracias, María. Gracias a ambas. Gracias a ustedes. Gracias a Javier Milei por esta visita. Gracias a Ceci Devana por hacernos el aguante con toda la información. Javier Lanari. En instantes, por supuesto, seguimos con más data aquí por La Nación Más. Bueno, estamos compartiendo mucha información. Ya vamos a recibir a Paulino Rodríguez, que seguro tiene más y mejor información con lo último, porque todavía repercute claramente el fallo de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuáles van a ser las acciones también de Rodríguez Larreta? Claro, ¿no? ¿Cuál va a ser la posición de la ciudad ante este fallo? Dicen que va a ser discreta y que va a tener mucho cuidado en no hacer una grandilocuencia de lo que pasó, ¿no? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo Qué placer saludarlos, ¿eh? Igualmente. Hola. Hoy corrí, Hoy corrí. Ah, bien. Sí. Muy bien, muy bien. Yo no. ¿Vos no corriste, Paulino? Te falta, Mariana, es hora. Me falta. No, pero es casi una invitación. Es importante. Vos sabés que es importante ver a los chicos llevando los padres llevando a los chicos al colegio, ¿viste? Otro dato que me pareció sobresaliente. Sí. Yo tengo la suerte de que mi hija puede estar en una escuela de doble escolaridad y que la ha podido preservar y que la ha reconstruido en el transcurso de este año. Es definitivamente sanador, ¿no? Para los chicos, el poder estar en su hábitat, desenvolverse, aprenden de una manera muy distinta a la virtualidad, eso no hay duda. Yo creo de todas maneras que lo que nos tenemos que empezar a discutir hoy, no dentro de 2 años, 5, 10, ya será tarde, es qué modelo post-pandemia requerimos, necesitamos y deseamos de escuela, ¿no es cierto? Me parece que eso lo tenemos que discutir, porque aquí vamos a volver a la misma escuela pre-pandemia del 2019 con los problemas que esa misma escuela generaba y nos terminaba gestando, con altos niveles de deserción, con poco nivel de aprendizaje, a tal punto que hasta en la Universidad de Buenos Aires establecieron un curso de lectoescritura para chicos de 18 años para que antes de empezar a estudiar logren reconstruir lo que no aprendieron aún terminando en la escuela secundaria. Paulino, ¿sabés qué? Creo que esta fue una gran oportunidad para poner a la educación en foco. Creo que Alberto Fernández con este último DNU y el anterior dio una oportunidad a la Argentina de que la educación vuelva a ser un tema de conversación y además un tema importantísimo, ¿no? Donde se involucraron los padres, donde se involucraron los ciudadanos, donde se involucraron distintas jurisdicciones del país. O sea, la educación está otra vez en el centro y eso ya es una buena noticia. Sí. Yo me gustaría que pase un poco de agua bajo el puente, que la vacunación aflore, que demos la vuelta de página de la pandemia y allá por octubre, noviembre nos preguntemos qué ciclo lectivo vamos a tener en el 2022. Porque temo, Dios quiera que me equivoque y que no sea de este modo, que esa preocupación estuvo gestada en qué hacemos con los chicos en casa, no en qué escuela necesitamos para nuestros chicos, sino que la preocupación fue a propósito de los chicos en la escuela nos ordenan, los chicos en casa nos desordenan. Bueno, puede ser un primer paso Obvio, y el segundo paso puede entonces profundizar acerca de la educación. El problema de la conectividad es fundamental. Claro, ese es un como tema. docente de la Universidad de Buenos Aires te digo que los chicos me aparecen sin imagen porque no tienen, o tienen imagen o tienen voz y no hay manera a esta altura. Entonces con entregar computadoras no alcanzás.
Pero, ¿qué opinás de la declaración, sobre todo a través de Twitter, de la vicepresidenta Cristina Fernández, Paulino? Que puso el foco donde ella cree que hay que hacer un rediseño institucional. De eso voy a hablar en un ratito. Que es la justicia. Porque entiende que es el límite que tiene a la democracia moderna, como ella la entiende, ante los gobiernos elegidos legítimamente por el voto popular. Ella no concibe que hay un control de constitucionalidad que le pertenece a los jueces, más teniendo en cuenta que en la Argentina es un país donde la ley se interpreta, no se cumple, ¿no es cierto? Sí, sí. Y también es cierto que hay cautelares que benefician a algunos, ¿no? Hay una tabacalera, Sarandí, que hace 4 años tiene una cautelar, no paga impuestos, ya es el 24% del mercado del tabaco en la Argentina, vendía menos del 4%. Pero bueno, son capítulos para otra oportunidad. Hay algo llamativo que quisiera señalar sobre Cristina Kirchner también cuando hizo este hilo de tuit hablando de lo que había comentado Joe Biden, ¿no? Hoy Alberto Fernández lo llamó Juan Domingo Biden, ¿no? Como queriéndose apropiar de sus declaraciones como si fuesen peronistas. Pero de lo que se olvidó Cristina es de mirar que Biden dijo que estaban muy contentos de haber vencido a la autocracia, ¿no? De haber vencido a la insurgencia. Eso no lo comentó llamativamente. No, qué pasión tenemos por peronizar todo en la Argentina, ¿no? Desde el Papa, pasando por la soja peronista si sube, como lo decíamos ayer casi en Sorna, o un presidente en los Estados Unidos que da cuenta de algo que se supone que es una bandera del peronismo como la sindicalización. Qué penoso, ¿no? ¿Le dirán a Biden que Alberto lo llamó Juan Domingo? Ni embajador nombró todavía en la Argentina, imagínate. Sí. Qué tema. Bueno, mucha información seguramente porque el gobierno porteño seguro tendrá algunas reacciones y se viene la embestida claramente el gobierno nacional contra la Corte. Así que seguimos con vos, con toda la información. Ya veo a Javier Lanari allí, entre otros, en este equipazo y este programa que tenés. Yo les agradezco de sobremanera. Disfruten, háganme caso. La tarde es una invitación a la actividad física para sacarse el frío, además. ¡Qué frío, eh! Primero pegan doble, ¿eh? Cambió así radicalmente la temperatura. Está muy lindo. Abrigarse. Pásenlo bien. Chau. Igualmente.